días a todos. Muchas gracias al comité organizador por hacerme parte de este evento. Ahora vamos a hablar entonces de tromboembolismo pulmonar, manejo avanzado en la paciente obstétrica crítica. Mi nombre es Paula Andrea Velázquez, yo soy ginecóloga obstetra intensivista, coordino una unidad de cuidado intensivo netamente obstétrico en Cali, Colombia, en la Clínica Versalles. Me desempeño también como gerente en salud. Soy miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, docente de universidades en los posgrados de ginecología y obstetricia y de emergenciología, y hago parte, de este grupo selecto de expositores que me enorgullece, pues, estar con ustedes en este momento. Para empezar, quiero contarles que no tengo conflictos de interés, que las imágenes que vamos a utilizar en este momento tienen consentimiento informado, tanto escrito como verbal, de las pacientes. Ellas facilitan la utilización de estas imágenes con fines netamente académicos. Vamos a empezar entonces con un caso clínico que tuvimos en nuestra institución. Este caso clínico es de una paciente de 30 años, gravidad 3 partos 2, que tiene un embarazo de 35,2 semanas con un feto en podálica y llega con una franca insuficiencia respiratoria, con hipoxemia, con una PAFI-2 de 200 y sin control prenatal. Viene remitida a la periferia de Cali. Miremos entonces la mecánica ventilatoria de la paciente tan severamente comprometida. Veamos cómo en la máscara de no reinhalación tiene secreciones rosáceas o si tiene edema pulmonar o congestión pulmonar y está francamente cansada de respirar, polisnéica, con un desconfort toracoabdominal y una asincronía en la simetría toracoabdominal que la hace adaptar su posición a esta dificultad respiratoria inminente que tiene la paciente en su falla ventilatoria. Este caso clínico nosotros lo tuvimos en la clínica. Miremos cómo tiene una presión arterial de 84/60. Estos son los parámetros de los signos vitales con que llega la paciente. Y pues con máscara de no reinhalación está saturando bien, pero hipoxémica en sus gases arteriales. La placa de tórax de la paciente con ocupaciones alveolares de 2 de 4 cuadrantes y ventilatoriamente después de ser intubada, pues una histéresis pulmonar que no se ve muy comprometida en cuanto pues a capacidades y a volúmenes. Entonces, hacemos ecografía de la paciente y vemos que la paciente tiene una hiperrefringencia en toda la unión atriocava, que se confirma con este ecocardiograma, que lo hace el cardiólogo institucional, donde reporta un ventrículo que funciona adecuadamente, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que está normal, Espero que te pero que vayas. no es una sugestiva ¿Qué de hicieron? trombo. Hace una puerta que está bien. La paciente tenía un cuadro de alrededor de 5 días de deterioro de su clase funcional. Estando embarazada, entonces decidimos hacerle un angiotac de tórax, donde vemos un infarto pulmonar. Esa es la opacidad de la base que evidenciamos en la radiografía de tórax. Además, esta es el infarto pulmonar, donde vemos que tiene dos densidades por el medio de contraste, que tiene importante heterogeneidad con respecto al flujo de las arterias pulmonares, por eso que caracteriza el infarto pulmonar. Entonces, pues en este contexto, ¿qué vamos a hacer? Es una paciente que está embarazada, que no tiene controles prenatales, que tiene un tromboembolismo pulmonar con presiones arteriales con una sistólica por debajo de 90 y con hipoxemia. ¿Qué hacemos? Operamos a la paciente, soportamos a la paciente. ¿Tiene criterios para hacer trombolisis o no? Es una paciente que se va a someter a cesárea porque la presentación fetal está en podálica, pero además hemodinámicamente y respiratoriamente no creeríamos que pudiésemos someterlo pues a un trabajo de parto. ¿Qué va a pasar con el bebé? ¿El bebé se compromete o no se compromete por este estado de hipoxemia o por el compromiso cardiovascular de la paciente? Entonces vamos a empezar a tratar de eh, des, desgranar todos estos conceptos de una forma muy práctica. Para empezar, recordemos que el tromboembolismo pulmonar se presenta 900.000 casos al año
y que 150.000 a 250 de estos casos están en pacientes hospitalizadas. El tromboembolismo pulmonar hace parte de las causas indirectas, la segunda causa indirecta de muerte materna, reportada por el Ministerio de Ciencias y Salud en el 2018. El tromboembolismo pulmonar causa el 10% de las muertes maternas y estando embarazada la paciente tiene 5 veces más riesgo de desarrollar esta patología y hasta 20 veces después en el posparto, con mucho mayor riesgo hasta 6 semanas posparto. El tromboembolismo pulmonar, pues es una emergencia cardiovascular que a largo plazo nos obliga no solamente a sospecharla, sino que la tenemos que diagnosticar. Además, porque el tratamiento oportuno y su diagnóstico, que puede ser complejo y comportarse desde diferentes escenarios, desde un hallazgo incidental con cambios mínimos cardiovasculares o sutiles, como por ejemplo dolor precordial o disnea súbita muy sutil, hasta un tromboembolismo pulmonar masivo que puede colapsar cardiopulmonar y hemodinámicamente a una paciente. Es por lo tanto una patología que nos obliga a encaminar no solamente enfocada en el riesgo para prevenir estas condiciones, sino para evitar el impacto cardiovascular y pulmonar que genera este tipo de patología en las pacientes que en nuestro contexto pues, son pacientes bastante jóvenes. Fisiopatológicamente hablando, pues sabemos que hay un embolismo de un trombo desde los miembros inferiores y muy frecuentemente, pero bastante subdiagnosticado en la región pelviperineal hacia las arterias pulmonares. Entonces, a nivel pulmonar, nosotros vemos que hay una alteración en la capacidad de difusión del oxígeno, de la liberación de CO2 y de la capturación de oxígeno eh, por el pulmón y vemos inicialmente una alcalosis, pero luego una hipoxemia a nivel pulmonar. Y además vemos que la interdependencia o la relación corazón-pulmón se altera. Entonces, fisiopatológicamente vemos que hay una obstrucción venosa del tracto de salida del ventrículo derecho. Esto genera claramente una hipertensión venoarterial que al generarse un flujo retrógrado no hacia las cavidades izquierdas, sino hacia las cavidades derechas, pues aumentamos el trabajo impuesto del ventrículo derecho. Este trabajo impuesto del ventrículo derecho genera dilatación del ventrículo derecho, dilatación del anillo de la válvula tricuspidia y dilatación de la aurícula derecha, lo que se manifiesta inicialmente como taquicardia. Después de esto vemos que al generarse dilatación y compromiso de la capacidad de eyección por el aumento de la presión de las cavidades tanto pulmonares como el trabajo impuesto del ventrículo derecho, genera unas repercusiones a nivel de las cavidades izquierdas. ¿Por qué? Porque hay un aplanamiento del septo interventricular. Este aplanamiento disminuye la capacidad contráctil por disminución del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y esto pues genera un compromiso que puede llevar a un colapso cardiopulmonar. ¿Cómo lo vemos? Pues al aumentarse la resistencia vascular pulmonar, a nivel del ventrículo derecho, pues hay hipoquinesia con dilatación e interdependencia ventricular con compromiso de la capacidad de deformabilidad de toda esta precarga del ventrículo derecho. Y a nivel del ventrículo izquierdo, pues claramente vemos que al disminuir la capacidad de llenado telediastólico del ventrículo izquierdo, hay mayor consumo miocárdico de oxígeno por esta injuria aguda que se produce tanto en las cavidades derechas como izquierdas a nivel pulmonar, pero además hay una isquemia por disminución de la capacidad de eyección coronaria de el mismo ventrículo con colapso completo y entrando pues en un paro cardíaco si nosotros vemos una limitación importante del llenado del ventrículo izquierdo producto de este dilatación del ventrículo derecho. Durante el embarazo vamos a ver diferentes cambios fisiológicos. Importante recordar que la progesterona disminuye la resistencia vascular sistémica, que hay un aumento del gasto cardíaco alrededor del 50 al 30%, que las pacientes son hipercoagulables porque se adaptan a el futuro sangrado, que hay un consumo aumentado de oxígeno, un DO2 aumentado y un VO2 también, una tasa de extracción tisular de oxígeno también que está aumentada, eso ya está demostrado, y esto genera pues una condición hiperdinámica. Y cuando nosotros sometemos a una paciente o cuando la paciente presenta un tromboembolismo pulmonar, si la paciente se encuentra, por ejemplo, en un trabajo de parto, la
Valsalva del pujo disminuye el retorno venoso, aumenta la presión de las cavidades derechas y esto genera mayor interdependencia ventricular, mayor colapso dinámico y restricción de llenado del ventrículo izquierdo y estas pacientes van a empezar a deteriorarse durante el proceso del trabajo de parto, sobre todo en edades gestacionales entre las 24 y 36 semanas, en donde el volumen cardiovascular y esta precarga pues es mucho más elevado que en otros trimestres. Pero además con cada contracción durante el trabajo de parto hay una autotransfusión de toda la perfusión miometrial y placentaria de alrededor de 50 cc, lo que aumenta el volumen sistólico alrededor de un 15 a un 20%. Entonces esto facilita una sobrecarga hídrica transitoria durante el trabajo de parto que pues impacta bastante en el proceso de un tromboembolismo pulmonar, que en este caso deberíamos de clasificarlo como masivo. Considerando todas estas variables fisiopatológicas, a partir del 2018 y ya muy estructurado en el 2023, se habla de un concepto del grupo PERT. El grupo PERT es un grupo de respuesta rápida acordado y constituido por diferentes especialidades capaces de generar una adecuada respuesta a todas las condiciones que suman tratar un evento tromboembólico masivo. Entonces, utilizando este concepto y utilizando la necesidad de transformar la visión del tromboembolismo pulmonar, donde nos incluyen el grupo de obstetricia y de obstetricia crítica como especialistas necesarios para constituir este tipo de equipos, pues claramente se ha evidenciado una disminución de la mortalidad. Esto es una publicación del 2023, de junio del 2023, en el Cardiology, donde vemos cómo antes de constituir equipos de POSPER, vemos que la mortalidad pudo disminuir casi hasta en un 40% con respecto a antes de que se constituyeran este tipo de equipos. Y estos equipos básicamente están constituidos para hacer intervenciones tanto en tromboembolismo pulmonar que tenga un bajo riesgo, como en tromboembolismo pulmonar que se comporte como masivo, pero que no tenga hipotensión y que requiera de una intervención como masivo, como aquellos tromboembolismos pulmonares que se comportan como riesgo intermedio y que tienen muchísimo más riesgo de presentar a 21 días mortalidad por colapso cardiopulmonar, donde interactúan diferentes especialistas que dan un poco más de objetividad en cuanto a la práctica y a la toma de decisiones de las diferentes intervenciones que requiere este tipo de patología. Y se ha implementado de forma exitosa para no solamente objetivizar los conceptos, sino que debemos de homogeneizar la toma de decisiones en el tromboembolismo pulmonar. Claramente esto pues disminuye la mortalidad. Podemos utilizar en el embarazo biomarcadores como el dímero D, que claramente está sectorizado según el estudio YEARS que fue publicado en el 2018, donde en el primer trimestre vemos un punto de corte de 950 microgramos sobre decilitro, en el segundo trimestre por encima de 200, de 1300 y en el tercer trimestre por encima de 1700. Son puntos de corte para nosotros poder, además de sospecharlo, debemos de empezar el diagnóstico y siendo negativo en estos trimestres según este punto de corte, pues considerar otro tipo de diagnóstico. Tenemos un score que es el Wells modificado avalado para la paciente embarazada y que fue publicado en el American Journal de Perinatología del 2016, donde es exactamente lo mismo, un Wells por encima de 4, pues nos da una alta sospecha y obligados a tratar, y un Wells por debajo de 4 es poco probable y deberíamos de considerar otro tipo de intervenciones o descartarlo de una forma más objetiva. Cuando nosotros entonces tenemos el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, además de los biomarcadores y de los scores de sospecha clínica alta, debemos de solicitar troponinas, proBNP, gases arteriales, lactato, electrocardiograma, radiografía de tórax, pero además otro tipo de exámenes como tiempos de coagulación, hemograma, electrolitos y creatinina para determinar sistémicamente y sindromáticamente qué intervenciones adicionales vamos a hacer, además del impacto cardiovascular en los demás órganos que genera el tromboembolismo pulmonar masivo. La radiografía de tórax nos orienta a tomar decisiones diferentes y a descartar la gammagrafía como un elemento diagnóstico cuando está alterada la radiografía de tórax. El Doppler de miembros inferiores es importante para definir trombos que puedan generar eventos
un nuevo evento tromboembólico. Y el angiotac, en este caso, sería importante considerarlo como método diagnóstico aval, porque pues claramente cuando tenemos cambios fisiológicos o no tenemos expertos que tengan la capacidad de leer adecuadamente una gamografía, pues no tenemos con objetividad este tipo de diagnósticos. Ecografía fetal y Doppler, y siempre en el embarazo debemos de considerar, además de las imágenes y de los laboratorios, el riesgo de sangrado en aquella paciente que se va a someter a un legrado, a una cesárea o que está en un trabajo de parto y que tiene compromiso cardiopulmonar y que requiere muy probablemente de intervenciones a hablar con riesgo de sangrado. El tromboembolismo pulmonar masivo o submasivo se define como aquel trombo que obstruye alrededor de un 30 a un 50% de la luz del tronco de la arteria pulmonar o del lecho pulmonar por varios trombos. Es decir, que en este caso nosotros no vamos a hablar de si es segmentario o subsegmentario, sino simplemente que ese compromiso de la obstrucción por el trombo genere hipotensión, choque o colapso cardiopulmonar. Y estas alteraciones hemodinámicas cardiovasculares y de intercambio gaseoso nosotros las tenemos que evaluar de forma objetiva, siempre determinando la presencia de disfunción del ventrículo izquierdo y derecho, de infarto ventricular o dilatación por sobrecarga cardiopulmonar de los dos ventrículos y de la hipoxemia, que en este caso, en esta subclasificación por debajo de 200, dice la guía, pues es un impacto a nivel del intercambio gaseoso importante. Por eso utilizamos ecocardiografía, el angiotac, donde podemos medir la relación de los ventrículos y el electrocardiograma para ver cambios dinámicos del ST o sobrecarga de las cavidades derechas como bloqueo de rama derecha, además del muy recordado S1Q3T3 que lo vemos solamente de un 3 a un 5% de la población. Marcadores como las troponinas para relacionarlos con injuria miocárdica o alteraciones de, el equilibrio entre el aporte y el consumo miocárdico de oxígeno, el ProBNP, que es un buen determinante de sobrecarga ventricular, sobre todo en las cavidades auriculares, y pues los gases arteriales previamente dichos. El tromboembolismo pulmonar masivo asociado a disfunción ventricular tiene un importante porcentaje de relación de deterioro hemodinámico que se convierte en un tromboembolismo pulmonar masivo y que finalmente tiene una mortalidad de un 58 hasta un 72%. Es por eso que nosotros tenemos que objetivizar esta evaluación y utilizar, por ejemplo, scores, que es el score de PESI de severidad en cuanto a esta patología, que nos ayuda a entender las intervenciones además de. El manejo avanzado entonces del tromboembolismo pulmonar, que claramente por el riesgo del deterioro de su clase funcional a 2 años, por la mayor mortalidad que tienen este tipo de pacientes, por el riesgo de colapso cardiopulmonar y de intervenciones avanzadas con respecto a manejos endovasculares, a trombolisis a corto o largo plazo, o intervenciones como colocación de filtros especiales, pues requiere de un equipo multidisciplinario que defina con estrategias cargadas de elementos académicos las intervenciones de nuestras pacientes. En este caso, entonces, vamos a subclasificar el tromboembolismo pulmonar o el TEP agudo, como el caso que tenía nuestra paciente, preguntándonos una situación, y es si la paciente estaba o no hipotensa. La definición de hipotensión es una presión arterial sistólica persistentemente disminuida por debajo de 90 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos o el requerimiento necesario de soporte vasopresor con aumento hasta 0,3 microgramos kilo minuto. Si nuestra paciente no tiene hipotensión o recupera un poco con líquidos, pues esta paciente deberíamos de evaluar el impacto cardiovascular de este evento tromboembólico y definir el riesgo de de siendo un tromboembolismo pulmonar submasivo, es decir, sin hipotensión, no masivo, el riesgo de morir hasta 21 a 90 días. Cuando nosotros no tenemos alteraciones en el TAC, es decir, características del ventrículo derecho dilatado, troponinas negativas y ProBNP negativa, hablamos de que es un tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo y que no requiere más que una anticoagulación. Pero en aquella paciente que sí tiene alteraciones en la relación corazón-pulmón, es decir, que yo tengo un angiotac alterado o ProBNP o troponinas alteradas, con un solo elemento de estos tres evaluados, nosotros hablamos de un riesgo intermedio para TEP y simplemente anticoagulamos. Pero cuando decimos que mi paciente tiene anomalía del ventrículo derecho, pero tiene troponinas y tiene ProBNP positivo, esta paciente
tiene un riesgo intermedio alto, debe morir por un evento tromboembólico que ya lo tiene. Y nuestras pacientes pueden tener contraindicaciones absolutas para recibir trombolisis, que es el manejo que se requiere. En este caso deberíamos de considerar otro tipo de intervenciones como trombolisis direccionada por catéter o tromboendarterectomía por aspiración. Siempre considerar en aquella paciente, por ejemplo, que la elección del tratamiento no sea muy claro, debemos de individualizarlo como previamente lo comentamos. Ahora, si mi paciente tiene hipotensión, como por ejemplo esta paciente, y requiere de soporte vasopresor, la paciente tiene un tromboembolismo pulmonar masivo. Y ahora debemos de evaluar las contraindicaciones de tromboembolismo, de trombolisis. Y vamos a verlas en donde encontramos que encaja aquella paciente que va a ser sometida a una cirugía mayor o aquella paciente que tiene coagulopatía o que tiene riesgo de coagulopatía o aquella paciente que tiene un embarazo o un posparto hasta una semana post. Entonces, estas pacientes, nuestro contexto clínico tiene contraindicaciones relativas. Siendo esto claro, debemos de definir, encajando a nuestra paciente en las contraindicaciones relativas, considerar dos estrategias o dos opciones. La trombolisis direccionada por catéter a dosis reducidas, la trombolisis directa por catéter a dosis reducidas, directa, no con liberación prolongada, o considerar la trombolisis sistémica a la mitad de la dosis. Además de esto, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad, según las guías de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, publicado en el 2023, vemos cómo se debe de considerar a aquellos pacientes que tienen un riesgo alto de tromboembolismo pulmonar con riesgo de la trombolisis sistémica, siempre considerar la posibilidad de manejo percutáneo, que es una recomendación dosada. En este orden de ideas, las indicaciones para definir la trombolisis en nuestras pacientes embarazadas, además de la hipotensión y el choque, las indicaciones son disfunción del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, infarto o injuria miocárdica relacionada con hipoperfusión por sobrecarga del ventrículo derecho, choque o hipotensión, arresto cardíaco y trombo endocavitario. La importancia de definir una trombolisis tempranamente es la necesidad rápida de restaurar la perfusión y la ventilación pulmonar, reduciendo la poscarga del ventrículo derecho y la resistencia vascular pulmonar, además de mejorar las condiciones hemodinámicas impuestas a la condición hiperdinámica de un embarazo. Miren lo bonito de este diagrama que está publicado en el 2002 en el CHEST, donde vemos cómo la paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar, la severidad está dada por el tamaño del trombo, pero además por la condición cardiovascular del paciente. Si es un paciente joven, muy probablemente tiene mucha reserva fisiológica para contrarrestar esta condición. Pero si es una paciente embarazada que está en una condición hiperdinámica con sobrecarga cardiovascular por hipervolemia y variaciones en la relación corazón-pulmón por restricción diafragmática producto de un útero que limita la capacidad de optimización de toda esta sobrecarga también pulmonar, pues no va a tener la capacidad fisiológica para optimizar esta condición aguda. Miremos cómo la estabilidad hemodinámica del paciente con tromboembolismo pulmonar está definida básicamente por el tamaño del ventrículo derecho. Cuando esto va generando repercusiones a nivel de todo el lecho pulmonar, vemos que hay disfunción del ventrículo derecho, compromiso del ventrículo izquierdo, que muchas veces las vemos como síncopes o eventos presincopales transitorios que van precedidos de choque o de hipotensión. Y después de que nosotros evaluamos, muchas de nuestras pacientes ingresan porque hicieron episodios sincopales sin relación con otra condición, ni con disnea ni con nada más. Y estos episodios sincopales están claramente descritos en la fisiopatología y la historia natural del tromboembolismo pulmonar agudo antes de presentar un choque, un arresto cardíaco y una muerte súbita relacionado con una mortalidad hasta el 30, hasta el 100%. Entonces miren cómo evaluaciones sutiles como vengo porque me desmayé y no sé qué me pasa, debemos de enfocarlo incluso como este evento tromboembólico.
El sistema de elementos direccionados para optimizar la trombolisis facilitan la conversión del plasminógeno en plasmina y facilitan la degradación de fibrina que constituye el trombo que obstruye el flujo hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Debemos de considerar dos situaciones importantes en la trombolisis y el embarazo. La primera es el sangrado mayor por los efectos de la trombolisis, el efecto fetal sobre estos fármacos y la recuperación de la función cardiovascular. No existen scores que predigan el sangrado ni siquiera en la población general recientemente descritos. Este score, que es el Rieter, es un registro de pacientes que se hizo y se publicó en el 2008, donde definieron riesgo de sangrado como patologías periposoperatorias, falla renal, anemia, cáncer, otras patologías sobrepuestas al evento tromboembólico y mayor de 75 años, que podría de pronto ayudarnos un poco a discernir el riesgo de sangrado, pero en estas pacientes debemos de ser un poco más objetivos con respecto a riesgo de sangrado por cesárea, por legrado, por la coagulopatía relacionada con el propio embarazo y las repercusiones a nivel cardiopulmonar. Y los efectos a nivel fetal están definidos por qué tanto impacto tienen este tipo de medicamentos, es decir, los agentes trombolíticos con respecto al feto. Gracias a Dios, de los medicamentos que más utilizamos nosotros son el RTPA y el tenecteplase, que son medicamentos de un gran peso molecular que no pasan la placenta por el tamaño que tienen y no se asocian a teratogenicidad ni a coagulopatía relacionada con el feto. Estos son los estudios más frecuentemente comentados, donde son casos clínicos, reportes de caso, en donde se ha utilizado frecuentemente RTPA sin relacionarse a complicaciones maternas o fetales con respecto a la utilización de los medicamentos cuando lo requerimos. Cuando la paciente entonces tiene un tromboembolismo pulmonar y decidimos entonces hacer una intervención, además de definir la terapia trombolítica como estrategia de manejo, siempre debemos de considerar el soporte hemodinámico, además del enfoque trombo de fibrinolisis, dando soporte ventilatorio sin aumentar el trabajo impuesto del ventrículo derecho por sobrecarga de volumen, por sobrecarga de PIB, siempre enfocados en la estrategia de ventilación protectora, considerar la perspectiva de complicaciones o choque cardiogénico relacionado con tromboembolismo pulmonar, utilizando de forma temprana óxido nitroso, ECMO venoarterial y inodilatadores como por ejemplo el milrinone para mejorar la capacidad contráctil biventricular, la relación y la interdependencia ventricular, pero además también disminuir las resistencias pulmonares relacionadas con esta patología. Y finalmente optimizar la precarga y la poscarga con retos de volumen siempre direccionados por eco y utilización de vasopresor cualquiera que se requiera. Cuando nosotros entonces definimos que esta paciente tiene esta patología, a largo plazo debemos de continuar después de la terapia trombolítica con heparinas de bajo peso molecular y siempre debemos de descartar el diagnóstico de trombofilia, finalmente utilizando warfarina con metas de NR entre 2 y 3 si hacemos este diagnóstico. Y cuando nosotros utilizamos anticoagulantes, por ahora no se ha desarrollado ningún estudio que nos defina con seguridad la utilización de los DOACs, ¿sí? Tipo Andenzaban, Rivaroxaban, Apixaban para prevención o tratamiento a largo plazo del tromboembolismo pulmonar en las pacientes embarazadas. Sin embargo, en este momento se está desarrollando un estudio que se inició en animales y ahora está dándose en reporte en humanos de acuerdo a las patologías para ver qué se reconstruye en el momento. Entonces vamos a ver qué pasó con nuestra paciente. Recordemos que era una paciente con 35 semanas, en falla respiratoria, en insuficiencia respiratoria, con hipoxemia y con un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces a esta paciente le hacemos una medición de los ventrículos con una relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo por encima de 0,9, que es positivo, o sea que hay una disfunción del ventrículo derecho por sobrecarga pulmonar,
Las arterias pulmonares están severamente dilatadas por encima de 3,6 centímetros ambas arterias. Y vemos nuestra paciente que a nivel de la miembros inferiores tiene esta imagen hiperrefringente que sugiere un trombo a nivel de la vena femoral. Miren, este es el corazón con buena capacidad contráctil, sin dilatación de las cavidades derechas, con buena movilidad de todas las paredes y los segmentos del ventrículo izquierdo y muy buena movilidad de la válvula mitral que sugiere una buena fracción de eyección en términos indirectos del eco en la UCI. Y aquí vemos la paciente soportada, embarazada. Esta es una paciente que se le hace cesárea, se lleva angiografía para colocación de filtro de vena cava infrarrenal transitorio para poder ser llevada a su evento quirúrgico de forma segura. Le iniciamos heparina no fraccionada en goteo, le hacemos cesárea con filtro de vena cava, le hacemos la reversión durante la cesárea con protamina con optimización del PTT. Continuamos en el posquirúrgico de la cesárea con heparinas de bajo peso molecular. La paciente tiene troponinas negativas, pro-BNP negativo, se le hace la trombolisis ultralenta por 24 horas al 11º día y el ecocardiograma de control lo vemos que está completamente normal, con una fracción de eyección del 65% y sin trombos ni vegetaciones. Y vemos aquí la prueba en marcha 6 minutos de la paciente con una capacidad pulmonar completamente normal. Lo que les quería contar entonces es que es posible aplicar las guías con interacción de diferentes especialidades como hematología, neonatología, neumología, hemodinamia, radiología intervencionista, cuidado crítico y obstetricia para entregar los mejores resultados en nuestras pacientes. Esta es la paciente que se le está haciendo la cesárea con todos los requerimientos y esto era lo que les quería compartir a ustedes el día de hoy. Muchas gracias por contar con mi opinión.